El Imperio Español fue una de las mayores potencias de la historia, alcanzando su apogeo entre los siglos XVI y XVIII. Sin embargo, a lo largo de los tiempos, ha sido objeto de la llamada Leyenda Negra, una campaña de difamación impulsada principalmente por los rivales europeos, ingleses, franceses y neerlandeses. Esta exagera la visión de sus aspectos negativos, como la brutalidad en la conquista de América, mientras minimiza sus aportes culturales, científicos y económicos al mundo. A pesar de ello, su legado es innegable, pues sentó las bases del mundo moderno. Y eso vamos a ver ahora. Así que, empezamos con el vídeo. Para comprender bien la historia del Imperio Español, primero debemos de hablar de sus antecedentes medievales. El rey Alfonso III de Asturias fue uno de los primeros reyes de la península ibérica en adoptar la idea imperial durante el siglo IX. Desde entonces, en la península se fue preparando para una sucesión de acontecimientos que iban a dar forma a España. A principios del siglo XV, los distintos reinos de la península ibérica perseguían objetivos distintos en su política exterior. Navarra, pronto confinada por la expansión de Castilla y Aragón, orientó sus relaciones hacia Francia. Por otro lado, el Tratado de Almizra delimitó los territorios para la reconquista de las coronas de Castilla y Aragón, lo que las llevó a desarrollar políticas exteriores similares, aunque con intereses diferenciados. Castilla trataba de culminar la reconquista y evitar nuevas incursiones musulmanas, tomando plazas e islas en el norte de África, incluso antes de la reconquista del reino nazarí de Granada. Aquí quiero abrir un pequeño inciso, porque nos encontramos con que también habría otra parte de leyenda negra o una mala interpretación de la historia, pues la guerra entre cristianos y musulmanes no fue más que una guerra de religión entre hermanos que procesaban diferentes religiones, puesto que tras la derrota de los reyes visigodos, los gobernantes de los diferentes territorios cambiaron su religión, y por ende sus vasallos se vieron obligados, pero los habitantes de esos territorios seguían siendo los nativos de la península. Continuando con la historia, al mismo tiempo de estos sucesos, atravesaban momentos difíciles por la guerra civil, librada entre los partidarios de la futura Isabel la Católica y los de Juana la Beltraneja, en la lucha por suceder a Enrique IV. Aragón, por su parte, orientó su política expansionista al Mediterráneo central y oriental. Así llegó a dominar la península itálica, tras reclamar la herencia de Constanza II de la casa de Hohenstaufen, en Sicilia, durante la guerra de Güelfos y Gibelinos, así como recibir, por donaciones del Papa, reinos insulares de Cerdeña y Sicilia. A su vez, la esfera de influencia aragonesa llegó a tener presencia en los Balcanes, con la conquista de los almogárabes de territorios griegos como el Ducado de Atenas y el Ducado de Neopatria, durante la Francocracia. Incluso se llegó a desarrollar una geopolítica oriental con Alfonso V el Magnánimo, quien en 1451 logró avasallar al Principado de Albania por medio de Skanderbeg, y también brevemente unos feudos del reino de Bosnia subordinados a Stejepan Bulcic Kosaka, otro vasallo de Aragón hasta su caída. Espero que perdonéis mi pronunciación de estos nombres. Sin embargo, los conflictos con el Imperio Otomano y las repúblicas marítimas italianas le harían perder su control en el Mediterráneo oriental. Esta corona, a fines de la Edad Media, tampoco contaba con un claro pretendiente para suceder a Martín el Humano, fallecido en 1410, pero se resolvió pacíficamente con el Compromiso de Caspe. Al mismo tiempo, este acto plantó las bases para la futura unión con la corona castellana tras ser elegido Fernando de Antequera, miembro de la dinastía Trasquemara, reinante de Castilla, abriendo así la puerta para la posterior llegada de Fernando el Católico y la consiguiente unificación de los dos reinos. El matrimonio de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón produjo la unión dinástica de las dos coronas cuando, tras derrotar a los partidarios de Juana la Beltraneja en la guerra de sucesión castellana, Isabel ascendió al trono. Sin embargo, cada reino mantuvo su propia administración bajo la misma monarquía. La formación de un Estado unificado solamente se materializó tras siglos de unión bajo los mismos gobernantes. Los nuevos reyes introdujeron el Estado moderno absolutista en sus dominios que pronto buscaron ampliar. Castilla había intervenido en el Atlántico, en lo que fue el comienzo de su imperio extrapeninsular, compitiendo con Portugal por su control desde finales del siglo XIV, momento en el cual fueron enviadas varias expediciones andaluzas y vizcaínas a las Islas Canarias. Los ejércitos castellanos se apoderaron de Gran Canaria bajo Juan Rejón y Pedro de Veras, entre 1478 y 1483, La Palma bajo Alonso Fernández de Lugo entre 1492 y 1493, y finalmente de Tenerife, también conquistado por Lugo en 1494 a 1496. Como continuación de la reconquista castellana, los reyes católicos conquistaron en 1492 el reino de Taifa de Granada, último reino musulmán de Al-Ándalus que había sobrevivido por el pago de tributos de oro a Castilla
y su política de alianzas con Aragón y el norte de África. La política expansionista de los reyes católicos también se manifestó en el África continental, con el objetivo de acabar con la piratería que amenazaba las costas andaluzas y las comunicaciones mercantes catalanas y valencianas. Se realizaron campañas en el norte de África. Melilla fue tomada en 1497. San Miguel de Sacas, luego abandonada, fue tomada en 1500. Villa Cisneros en 1502. Mazalquivir en 1505. El Peñón de Vélez de la Gomera en 1508. Orán en 1509. Angel, Burgía y Trípoli en 1510. La idea de Isabel I, manifiesta en su testamento, era que la reconquista habría de seguir por el norte de África en lo que los romanos llamaron Nova Hispania. Los reyes católicos también heredaron la política mediterránea de la corona de Aragón y apoyaron a la Casa de Nápoles aragonesa contra Carlos VIII de Francia, y tras su extinción reclamaron la reintegración de Nápoles en la corona. Como gobernante de Aragón, Fernando II se había involucrado en las disputas con Francia y Venecia por el control de la península itálica. Estos conflictos se convirtieron en el eje central de su política exterior. En estas batallas, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, quería las coronelías, base de los futuros tercios, como organización básica del ejército, lo que significó una revolución militar que llevaría a los españoles a su mejor momento. Después de la muerte de la reina Isabel, Fernando, como único monarca, adoptó una política más agresiva que la que tuvo como marido de Isabel, utilizando las riquezas castellanas para expandir la zona de influencia aragonesa en Italia, contra Francia y fundamentalmente contra el Reino de Navarra, al que conquistó en 1512. El trono de Castilla lo asumió su hija la reina Juana, también apodada como la Loca, que fue declarada incapaz de reinar, manteniendo su padre la regencia. Aunque todos los documentos oficiales aparecía Juana y Fernando como reyes, era Fernando quien ejercía el poder. Con el objetivo de aislar a Francia, se adoptó una política matrimonial que lleva al casamiento de las hijas de los reyes católicos con las dinastías reinantes en Inglaterra, Borgoña y Austria. Tras la muerte de Fernando, la inhabilitación de la reina Juana I hizo que Carlos de Austria, heredero de Austria y Borgoña, fuera también heredero de los tronos españoles. Carlos tenía un concepto político todavía medieval, y lo desarrolló empleando las riquezas de sus reinos peninsulares en la política europea del imperio, en vez de seguir la que, con mayor amplitud de miras, había marcado su abuela Isabel en su testamento, continuar la reconquista en el norte de África. Aunque algunos consejeros españoles lograron que hiciera algunas campañas hacia ese objetivo, Orán, Túnez y Argelia, sin embargo, no consideró este fin tan importante como las incansables disputas religioso-políticas de su herencia centroeuropea y como además gran parte del ímpetu conquistador de los castellanos se dirigió hacia las tierras nuevamente descubiertas en las Indias Orientales, no colaboró decididamente en el engrandecimiento de sus reinos peninsulares, salvo en lo que se refiere a las campañas italianas. Este abandono de las políticas de conquista del norte de África daría quebraderos de cabeza a la Europa mediterránea hasta el siglo XIX. Sin embargo, la expansión atlántica sería la que daría los mayores éxitos. Los portugueses, que habían terminado mucho antes que los españoles su reconquista, habían comenzado entonces sus expediciones, tratando primero de acceder a las riquezas africanas y luego de circunvegar África, lo que les daría el control de islas y costas del continente para abrir una nueva ruta a las Indias Orientales sin depender del comercio a través del Imperio Otomano, monopolizado por Génova y Venecia, poniendo el germen del Imperio Portugués. Más tarde, cuando Castilla terminó su reconquista, los reyes católicos apoyaron a Cristóbal Colón, quien, al parecer convencido de que la circunferencia de la Tierra era menor que la real, quiso alcanzar Japón, China y las Indias, con el mismo fin que los portugueses, independizarse de las ciudades italianas para conseguir las mercancías de Oriente, principalmente especias y seda. A medio camino estaba América, y sin saberlo descubrió el continente para el resto del mundo que vivía ignorante de su existencia, iniciando la colonización española de estas tierras. Las nuevas tierras fueron reclamadas por los reyes católicos, con la oposición de Portugal. Finalmente, el Papa Alejandro VI medió, llegando al Tratado de Tordesillas, que dividía las zonas de influencia españolas y portuguesas a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, longitud oeste, siendo la zona occidental la correspondiente a España y la oriental a Portugal. Así España se convirtió teóricamente en dueña de la mayor parte del continente, con la excepción de una pequeña parte, la oriental, lo que hoy en día es el extremo de Brasil, que correspondía a Portugal. Esta cesión papal vino con la imposición de la responsabilidad evangelizadora sobre los territorios descubiertos. Durante el reinado de Felipe II se dio la mítica frase de «En mi imperio no se pone el sol», ya que estaba lo suficientemente disperso como para tener siempre alguna zona con luz solar.
Este imperio tenía su centro neurálgico en Madrid, sede de la corte con Felipe II, siendo Sevilla el punto fundamental desde el que se organizaban las posesiones ultramarinas. Ante la posibilidad de que Carlos I decidiera apoyar la mayor parte de las cargas de su imperio en el más rico de sus territorios, el de Castilla, lo cual no gustaba a los castellanos que no deseaban contribuir con oro, plata o caballos a la guerra europeas que sentían ajenas, y enfrentados a un creciente absolutismo por parte del rey, comenzó una sublevación que aún se celebra cada año, llamada la Revolución de los Comuneros, en la cual los rebeldes fueron derrotados. Carlos I de España y luego V de Alemania se convertía así en el hombre más poderoso de Europa, con un imperio europeo que solo sería comparable en tamaño al de Napoleón Bonaparte. Pese a que Carlos I era flamenco y su lengua materna era el francés, vivió un proceso de españolización, o más concretamente, de castellanización. Así, cuando se entrevistó con el Papa, le habló en español, y más tarde, cuando recibió al embajador de Francia, un obispo francés se quejó por no haber entendido el discurso, a lo que el emperador contestó: «Señor obispo, entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana». Esa frase ha calado bastante en los españoles, y siglos después aún se utiliza el dicho «que hablen cristiano», cuando un español, o casi todo otro hispanohablante, quiere que se le traduzca lo dicho. Otra frase que se cree que es de él es: «Hablo en italiano con los embajadores, en francés con las mujeres, en alemán con los soldados, en inglés con los caballos, y en español con Dios». Sin duda esta fue una época en la que quedaron grandes frases marcadas para la historia, pero ahora continuemos con la historia. En su apogeo, en el siglo XVIII, el Imperio Español tenía alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en uno de los más grandes de la historia. Su población máxima alcanzó aproximadamente 60 millones de habitantes en todas sus posesiones. Algunos de los inventos y descubrimientos importantes fueron la flota de Indias, primer sistema de comercio transatlántico organizado; galeón español, buque clave en el dominio marítimo del imperio; escuelas de navegación y cartografía, ayudaron al avance de la exploración mundial; Real Expedición Filantrópica de Vacuna, en 1803, fue la primera campaña mundial de la vacunación contra la viruela. La moneda del Imperio Español fue el Real de 8, también llamado dólar español. Fue la moneda más importante del Imperio Español. Se acuñaba principalmente en México y Bolivia. Se usó en todo el mundo y fue la primera moneda global. El dólar estadounidense se basa en esta moneda. Y otras monedas usadas fueron el maravedí, moneda medieval usada en los primeros tiempos del imperio, y el ducado y el escudo, monedas de oro para transacciones importantes. Ahora vamos a ver uno de los temas más polémicos sobre el Imperio Español, pero como hasta ahora, vamos a verlo con el prisma histórico, después lo comentamos. Y esto es el trato que dio el Imperio Español a los indígenas y a los colonos en América. A diferencia de otras potencias europeas como Inglaterra o Francia, España impuso un sistema de integración en lugar de un modelo de segregación. Leyes de Indias y protección indígena. Desde el inicio de la colonización, hubo un debate sobre los derechos de los indígenas. En 1542, Carlos I aprobó las leyes nuevas, que prohibían la esclavitud indígena y regulaban el sistema de encomiendas. Bartolomé de las Casas, un frágil dominicano, defendió los derechos de los indígenas y promovió su evangelización pacíficamente. El sistema de encomiendas. Los indígenas no eran esclavos, pero trabajaban para un español, a cambio de protección y evangelización. Aunque en teoría se buscaba su bienestar, en la práctica hubo algunos abusos y explotación, lo que llevó a la modificación en el sistema, perfeccionándolo hasta intentar conseguir una igualdad. Entonces, ¿España esclavizó a los indígenas o no? No en términos generales. A diferencia de los ingleses, que exterminaron a los nativos norteamericanos, los españoles los consideraban súbditos de la corona, por ende españoles, a quienes estaba prohibido hacer esclavos por la reina Isabel la Católica. Sin embargo, en zonas como el Caribe, la sobreexplotación y las enfermedades redujeron restrictivamente a la población indígena. Esto hizo que la importación de esclavos africanos, especialmente en plantaciones de azúcar en el Caribe y Brasil, bajo los dominios portugueses, se hiciese en realidad. Pero esto no fue bajo el dominio español. Como acabo de decir, fue bajo el dominio portugués. En conclusión, si me dejáis dar mi opinión, la esclavitud indígena fue prohibida oficialmente por España, aunque en algunos casos hubo explotación por gente corrupta, pero esa no era la intención del pueblo español y se intentó llegar a una igualdad. Aún así, los españoles fueron de los primeros en debatir sobre los derechos humanos de los nativos, algo que no ocurrió en otras colonizaciones en las que directamente se masacró a la población local. Y ahora llegamos al final del vídeo, el motivo de la desaparición del Imperio Español. El Imperio Español comenzó a decaer en el siglo XVIII y terminó de colapsar en el XIX por varias razones. La primera, guerras y crisis económica. España participó en numerosas guerras en Europa que la dejaron en bancarrota.
La segunda, Independencias de América. En 1810 y 1825, inspirados por la Revolución Francesa y el ejemplo de Estados Unidos, los criollos americanos iniciaron movimientos independentistas. Tercera, corrupción y mala administración. La burocracia imperial era lenta y costosa, lo que dificultaba el control de los territorios. Cuarta, intervención de potencias extranjeras. Inglaterra y Francia apoyan a los movimientos independentistas en América para debilitar a España. Quinta, Guerra de Independencia Española, 1808-1814. La invasión napoleónica debilitó a España y redujo su control sobre las colonias. Sexta, Guerra hispano-estadounidense en 1898. España perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico frente a Estados Unidos, marcando el final del imperio. Para no acabar con el vídeo con este final, vamos a hablar de dos últimas cosas. La primera, la bandera del Imperio Español. El Imperio Español no tuvo una única bandera oficial, sin embargo, las más representantes fueron la Cruz de Borgoña, entre los siglos XVI al siglo XVIII. Fue el estandarte más usado en América y en la Armada Española. Se trata de una cruz roja en forma de aspas sobre fondo blanco. Y la segunda, la bandera rojigualda, desde 1785 hasta la actualidad. Creada por Carlos III para la Armada Española, se convirtió en la bandera oficial de España en el siglo XIX. Los tercios, la infantería de élite del Imperio Español. Los tercios españoles fueron la unidad militar más temida de Europa entre los siglos XVI y XVII. Su disciplina, estructura táctica y capacidad de adaptación los convirtieron en los soldados más eficaces de su época, asegurando el dominio militar del Imperio Español durante más de un siglo. Origen y organización. Se formaron en 1534, bajo el reinado de Carlos I de España, V del Sacro Imperio. Inspirados en la infantería suiza y las legiones romanas, pero con tácticas innovadoras. Se destacaban por su combinación de picas, arcabuces y mosquetes, lo que los hacía muy versátiles. Estaban divididos en tres grandes tercios principales: Tercio de Nápoles, Tercio de Sicilia y el Tercio de Lombardía. Lucharon en batallas clave como San Quintín en 1557, Rocroi en 1643 y la Guerra de los 80 años. Los tercios usaban una táctica única que combinaba armas de fuego y combate cuerpo a cuerpo. Los piqueros, que se encontraban en el centro de la formación, estaban armados con picas de entre 5 y 6 metros para frenar la caballería enemigo. Formaban un erizo para repeler cargas. Los arcabuceros y los mosqueteros en flancos y retaguardia. Los arcabuces y mosquetes daban potencia de fuego a distancia. Disparaban en filas rotativas, asegurando fuego constante. Espadachines, rodeleros en las líneas delanteras o como apoyo. Armados con espada ropera y rodela, escudo redondo, perfectos para el combate cercano. La combinación de picas, armas de fuego y espadas hizo que los tercios fueran casi invencibles por más de un siglo. Entonces, ¿era buena la esgrima española? ¿O son ciertos los rumores y las burlas de los ingleses y los franceses? Lo cierto es que sí, de hecho, fue una de las mejores del mundo. España desarrolló un estilo de esgrima muy avanzado, llamado destreza verdadera, creado por Jerónimo de Carranza y Luis Pacheco de Narváez. Las características de la esgrima estaba basada en la geometría y las matemáticas, lo que la hacía muy precisa. Se usaba la espada ropera, una espada larga y delgada, ideal para duelos y combate. Más defensiva y estratégica que la esgrima italiana o francesa. Buscaba mantener distancia, ángulos de ataque y aprovechar los errores del enemigo. Los soldados de los tercios eran excelentes espadachines, lo que les daba ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, con el avance de las armas de fuego, la esgrima fue perdiendo importancia en el campo de batalla. Y hasta aquí este vídeo de la serie de los imperios más importantes de la historia, la del Imperio Español. La verdad es que me ha quedado un vídeo bastante más largo de lo que suelen quedar los de la serie. Pero bueno, espero que haya quedado todo claro, y si tenéis alguna duda o dudáis o tenéis alguna discrepancia, dejadme en los comentarios y amablemente y con respeto nos contestamos. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Un saludo y hasta el próximo.